Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dar comienzo a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestro tema de progresión en el entrenamiento, las adaptaciones propiamente que hemos venido trabajando en esta semana, desde el tema de series, repeticiones, hasta también incluir un poco de qué son estas adaptaciones al entrenamiento de fuerza también y al entrenamiento de resistencia. Entonces vamos a continuar, ya se están conectando por allí, entonces vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Es sencillo también, simplemente vamos a ver algo de adaptaciones crónicas, algo de adaptaciones inmediatas y residuales y posteriormente una sugerencia de progresión, sobre todo para aquellos entrenos que son un poco desesperados para obtener los resultados. No quiere decir que nos vamos a estar eternamente en el gimnasio y hasta el final de los días veremos parte de los resultados. Por eso estamos revisando los factores importantes de la hipertrofia, por ejemplo, de la adaptación de la resistencia, para que se den estos beneficios pues a temprano tiempo, pero también tenemos por allí, o espero que a lo mejor tengan clientes más pacientes, pero en el caso de algunos entrenos o alumnos que quieran los resultados en 2 semanas o en un mes, pues vamos por ahí a irles dando un poquito de pautas para ir alcanzando ahora sí los objetivos con la justa medida en el tiempo. Soy Alfonso Israel y te voy a acompañar entonces en la sesión de hoy aquí en Escuela de Entrenadores, en las redes sociales, a través de edenmx.com.mx y también en nuestro canal de YouTube, aquí en estos cursos sin costo especialmente diseñados para ti. Vamos avanzando entonces porque la primera parte es un poco de información por el tema de las adaptaciones tanto inmediatas como un poco más a largo plazo y posteriormente iremos haciendo estas sugerencias para el entrenamiento tanto de resistencia como de fuerza y ahora sí que se vea todo lo que hemos venido trabajando en combinación de series, repeticiones, los factores importantes para la hipertrofia y ahora pues aterrizarlo un poco en el tema también de resistencia para lograr un acondicionamiento físico integral propiamente. Vamos entonces avanzando con nuestras diapositivas del día de hoy. Adaptaciones del fitness y propiamente vamos a revisar en un primer punto las adaptaciones al entrenamiento de resistencia y posteriormente al de fuerza. Muy bien, vamos entonces a conocer en un primer punto las adaptaciones inmediatas como todo lo que va a sufrir nuestro cuerpo desde el momento en que empezamos a calentar. Y estas adaptaciones son muy sencillas, de cierta forma vamos a cubrir lo principal y posteriormente se podría profundizar un poco más, pero vamos a conocer entonces que se va a dar un incremento de la frecuencia cardíaca, se va a dar un incremento de la temperatura, también se va a dar un incremento de la irrigación sanguínea, sobre todo en los músculos que vamos a utilizar y también vamos a ver un incremento en la secreción de hormonas, por ejemplo, y también en la activación propiamente del metabolismo. Todo esto vamos a verlo reflejado en el calentamiento y va a ser también parte de los objetivos de un calentamiento, para que por allí te des también a la tarea de no solamente utilizar en el caso de que ya se tenga acceso a los gimnasios, de no solo utilizar las máquinas cardiovasculares como un calentamiento de 10 minutos y con eso ya estamos listos para entrenar. Es una parte, pero no es el todo del calentamiento. Entonces necesitamos por allí ir cubriendo estos objetivos, que se incremente la frecuencia cardíaca, que se incremente la frecuencia de respiración, la irrigación sanguínea, que se empiecen a sensibilizar los impulsos nerviosos o las placas motoras de cada uno de los músculos para que llegue sin problema el impulso nervioso, recordando que a mayor duración, a mayor intensidad del impulso nervioso, pues va a haber una mejor calidad de la contracción muscular. También, obviamente, si va a ser una contracción enfocada a la resistencia o a la fuerza y entonces necesitamos jalar de todo para la energía, pero independiente de eso necesitamos hacer esta sensibilización y obviamente lubricar las articulaciones para prevenir lesiones durante el entrenamiento. Eso como parte de las adaptaciones inmediatas. Vamos a concentrarnos en parte de las adaptaciones crónicas, hacer una pequeña comparación también que nos regala la NSCA de una persona que no hacía actividad física, que después hizo actividad física y comparándola también
con un atleta de fondo, un maratonista, por ejemplo, y entonces ir viendo en qué periodo se están dando estas adaptaciones para que ya tengas el compendio de cuántas series, cuántas repeticiones de acuerdo a las adaptaciones que hemos revisado y ya ahora pues puedas concluir con cuánto tiempo nos tardaríamos con esa combinación de series y repeticiones y buscando los factores que determinan el desarrollo de la masa muscular. Entonces, dentro de esas adaptaciones vamos a concentrarnos en algunas. Recuerda que nuestro cuerpo es muy complejo, entonces tiene adaptaciones metabólicas, adaptaciones de los sistemas, cómo funcionan y interactúan uno con otro, también adaptaciones estructurales por parte de nuestro tejido muscular, nuestro tejido óseo. Entonces, vamos a concentrarnos en algunas que son las que también puedes hablar sin problema con tus entrenos y por otro lado, para que podamos tener el foco de atención en algo que puede ser también reflejado en subir las escaleras de 4 pisos y no me fatigué. Entonces eso sí lo podemos aterrizar sin problema con nuestro entreno. Muy bien, ya tenemos por aquí algunos comentarios y vamos entonces arrancando. Parte de las adaptaciones a largo plazo que vamos a buscar en nuestros entrenos. Pues primero que la frecuencia cardíaca en reposo disminuya. Esto va a reconocer en tu entreno que pues ya tiene algo de experiencia en la actividad física. Y que va a pasar en el ejercicio submáximo, pues va a haber una disminución también porque está optimizado su sistema cardiovascular y también en el ejercicio de máxima intensidad pues vamos a verlo entonces reflejado sin cambios o una ligera disminución. Lo importante en este caso es que se reduzca la frecuencia cardíaca en reposo como reflejo de un entrenamiento, de un fortalecimiento u optimización del sistema cardiorrespiratorio. También vamos a ver entonces el tema con nuestro volumen sistólico, nuestro gasto cardíaco, que dependiendo de si estamos haciendo actividad física o no va a aumentar y obviamente esto va a decir que hay optimización en nuestro sistema cardiovascular. Y por otro lado vamos a revisar también la presión arterial sistólica y diastólica como nos lo menciona la tabla y tenemos ahí un beneficio importante para la gente que es hipertensa, por ejemplo, que a largo plazo, siempre y cuando el doctor diga que ya puede participar del entrenamiento, que ya está controlada y diagnosticada su hipertensión y que pueda participar en un entrenamiento con ustedes, entonces a largo plazo va a ir mejorando y ya hemos visto por allí, de acuerdo a algunos estudios, una mejora tal vez después de unos 4 a 6 meses de un 3 u más por ciento, 3-4% conforme va pasando el periodo de entrenamiento en reducción de este indicador o este factor, lo que les puede favorecer a las personas hipertensas. Y por otro lado vamos a ver también el consumo de oxígeno, que en reposo no cambia. En ejercicio submáximo una ligera disminución y vamos a tener una mejor oxigenación al hacer actividad física porque ahí estamos viendo reflejado que hay un aumento. Entonces todas estas como las adaptaciones que vamos a ir logrando, pero aquí ya tenemos una primer pauta que nos lo da por ejemplo la presión arterial a unos 4 a 6 meses de actividad física. Por eso podríamos decir que tal vez una persona está entrenada cuando ya lleva más de 3 meses en actividad física por lo menos 3 veces por semana a una intensidad digamos moderada para poder decir ok, si entreno, si me estoy entrenando, porque si tal vez apenas llevo un mes me tengo que considerar todavía principiante, todavía no hay adaptaciones considerables, de acuerdo a que nuestro cuerpo primero genera las adaptaciones a nivel metabólico, biológico, a nivel celular y después ya estas adaptaciones se reflejan en algo más grande, en los sistemas, en los órganos y propiamente lo que tenemos ya a simple vista. Muy bien, avanzando entonces en nuestra presentación de adaptaciones crónicas al entrenamiento de resistencia o aeróbicas, vamos a tener esta pequeña comparación con un atleta, con una persona sedentaria y también con el paso del entrenamiento. Muy bien, vamos entonces a revisar estas adaptaciones. Ok. En el caso de la frecuencia cardíaca en reposo, antes de iniciar el entrenamiento teníamos 75 latidos por minuto. Después del entrenamiento, considerando estos 4 meses, por ejemplo, ya bajó a 65 latidos por minuto y la podemos comparar con una persona que ya es atleta profesional, fondista, por ejemplo, de élite, tiene 40 latidos por
minuto en reposo. ¿Y qué otra cosa vamos a revisar por allí? El volumen sistólico en reposo, 60, 70 y 100, o sea, ya tenemos una mejor perfusión sanguínea a través del entrenamiento de resistencia. Y por último, vamos a revisar el tema de nuestro gasto cardíaco máximo, cómo se ve esta adaptación al momento de hacer entrenamiento de resistencia. Estas tablas las vamos a dejar ahí en el video para que con calma las puedas revisar. Lo que más nos interesa en este caso es a este largo plazo los beneficios que podríamos ir viendo. Tal vez en esta persona antes del entrenamiento con 75 latidos por minuto y después del entrenamiento con 65, si vamos haciendo una pequeña progresión que es propiamente del tema que estamos tratando hoy, al año ya se puede estar acercando, por ejemplo, un poquito más a los datos que reporta el fondista Elite, enfocándonos obviamente en entrenamiento de resistencia aquí, de preferencia pues continuo y aeróbico, aunque podemos dar estas ganancias en la resistencia a través de ¿qué? De los entrenamientos en intervalos, considerando obviamente que estén enfocados a el entrenamiento de resistencia. Y ahí podríamos entonces hacer una pequeña recomendación general, que cuando tus intervalos tengan menos tiempo de descanso y más tiempo de actividad, le estamos dando un pequeño enfoque hacia la resistencia, sobre todo hacia la resistencia cardiovascular y, en siguiente punto, a la resistencia muscular. Y por otro lado, cuando tus intervalos tienen menos tiempo de descanso, menos tiempo de actividad y más tiempo de descanso, ¿qué quiere decir? Que con ese menor tiempo de actividad incluso podríamos hacer algo un poco más intenso porque estamos activándonos menos tiempo y entonces podríamos enfocarnos más a algo de fuerza, algo de potencia y ya tener una primera pauta de cómo ir acomodando tu trabajo en intervalos y entonces darle el enfoque hacia la fuerza y la potencia o darle el enfoque más a la resistencia, masa muscular o cardiovascular o ambas. Ahora, vamos a ver qué pasa con la composición corporal, lo que también tenemos luego mucho en mente para poder, ahora sí, controlar la llantita, lo que está por ahí guardado. Entonces, en el caso de la composición corporal, peso en kilogramos, inició con 79, a partir de su entrenamiento bajó a 77, 2 kilos menos, y vamos a compararlo con el maratonista de 68 kilogramos nada más. Y en el caso del porcentaje de grasa, tenemos 16% al inicio del entrenamiento y 12% o 12.5 ya después de este periodo de 3-4 meses. Por allí al final de nuestra presentación vamos a ver una pequeña progresión de la utilización de tejido graso. ¿Cuánto estamos proponiendo de acuerdo a algunas pautas que nos comparten de el otro lado de nuestro querido océano, por allá por Europa, por parte de Italia también? Cómo se está proponiendo este equilibrio a través de perder grasa paulatinamente, que aquí lo vamos a ir viendo reflejado, apoyándonos con el entrenamiento de resistencia y también con el entrenamiento de fuerza, enfocándonos a construir más masa muscular para generar un extra en nuestro gasto metabólico diario a través de mantener viva nuestra masa muscular nueva que estamos generando. Entonces aquí vamos a ir revisando que en el caso del peso magro pues no hay tanto incremento porque no estamos haciendo un entrenamiento de fuerza como tal enfocado a la hipertrofia, sino estamos yendo por el trabajo de resistencia. Entonces, esto como parte de las adaptaciones crónicas a través del entrenamiento de resistencia y de por lo menos unos 4 meses de actividad física. Por eso una recomendación es en un principio para actividad física, por ejemplo, y enfocada en la salud o integral, pues que hagas planes de entrenamiento trimestrales o semestrales, considerando una gran flexibilidad para cubrir las contingencias si tu entreno tiene que salir a trabajar, si se tiene que ir a otro lado y va a faltar a su entrenamiento y otros factores que pueden estar por allí presentes. Ahora, vamos a revisar un poquito en el caso de la fuerza, que ya habíamos tocado los puntos de hipertrofia, por ejemplo, y de series y repeticiones. Ahora, ¿qué es en lo que nos vamos a concentrar? Sobre todo en lo que dice características de las fibras musculares. En este caso vemos tipo 1, de las fibras tipo 1 que conocemos que
son las fibras de resistencia principalmente, van a tener un aumento, pero mucho menor que las tipo 2. Y en el caso de las fibras tipo 2, también en su área de sección transversal, van a aumentar mucho más que las tipo 1, porque en este caso ahora sí nos estamos enfocando a las adaptaciones al entrenamiento de fuerza. Y si cumplimos las características de tensión muscular, estrés metabólico y daño muscular, pues es altamente probable que las fibras tipo 2 se vean incrementadas en un estudio, por ejemplo. El porcentaje de las tipo 2A va a aumentar, que son nuestras fibras intermedias, las que vamos a estar activando mayormente cuando trabajamos con resistencia submáxima. Entonces ahí vemos reflejado que las fibras que pueden ser tanto aeróbicas como de fuerza o glucolíticas, pues estamos ahí revisando que se van a incrementar. Y en el caso de las tipo 2X y que son de potencia, dice una ligera disminución. No es tanto que disminuyan, sino simplemente que en porcentaje del 100% de fibras musculares que tenemos, si se ven incrementadas las tipo 2A, por ejemplo, entonces va a parecer que se está haciendo una reducción de nuestras fibras tipo 2X y las tipo 1 se van a ver sin cambios. Por eso vemos un poquito reflejado esto de la disminución, pero vamos a ver que en general las fibras tipo 2, que son las de fuerza, pues se van a ver incrementadas en un entrenamiento de fuerza. Ahora, avanzando en nuestras adaptaciones crónicas por el trabajo de la fuerza, ¿qué pasa con la composición corporal? Porcentaje de grasa, posible disminución. ¿Por qué posible disminución? Porque debemos considerar cuánto estamos generando de masa muscular, por ejemplo, y también considerarlo en porcentaje, pero si lo vemos en comparativa con la masa magra, pues va a tener un aumento porque estamos haciendo este enfoque a la hipertrofia y al trabajo de fuerza. Y el índice metabólico, posible aumento porque estamos haciendo el incremento en masa muscular. Entonces, esas son parte de las adaptaciones que deberíamos de tener en mente al momento de poder ahora sí generar el entrenamiento. Y ahora viene la progresión. Como tal, algunas sugerencias para la progresión en el entrenamiento. Proceso de adaptación, síndrome de adaptación al esfuerzo y el estímulo que vamos a hacer. Sobre todo por el tema de muchos entrenos que les gusta también morir en el gimnasio y sentir que cargaron todo el peso que había, incluso salir súper fatigados. Entonces vamos a ver cómo funciona un poquito lo del estímulo. Aquí, con base en este estudio que también por allí nos comparten de Italia, de la división de Tecnogym también, tenemos por ahí que el nivel de estrés a largo plazo, el que mejor resultado se está dando es un nivel de estrés bajo y medio. Quiere decir que si nosotros dosificamos perfectamente nuestras series, nuestras repeticiones con el tiempo de descanso adecuado, a la larga vamos a tener un mejor rendimiento y vamos a lograr también el tener más adaptaciones si lo que buscamos es estética y reducir nuestro porcentaje de grasa corporal e incrementar nuestra masa muscular, pues entonces poco a poco ir avanzando, hacer una progresión paulatina para permitirle a nuestro entreno que se adapte o a nuestro cuerpo que se adapte y empiece a encontrar otra vez este nivel de equilibrio y no caer en el rebote que muchas veces pasa por generar una dieta súper restrictiva que a lo mejor sí nos empieza a reducir de tallas, de peso en muy corto tiempo, pero como no le estoy permitiendo a mi cuerpo estabilizarse en ese nuevo nivel de equilibrio, puede ser que rebote inmediatamente, gane más peso incluso del que tenía antes de perderlo y también lo mismo nos va a pasar en el caso de la masa muscular. Necesitamos darle tiempo a nuestro cuerpo y al de nuestros entrenos para que sufra estas adaptaciones de forma paulatina. Por eso estamos viendo aquí esta sugerencia de el estrés o del estímulo medio o bajo para poder ganar más tiempo y obviamente tener estas adaptaciones a largo plazo y no solamente conseguirlas como un medicamento milagro por un corto tiempo y después otra vez a sufrir para bajar de peso o para ganar masa muscular. Entonces ahí vamos a revisar que este estímulo, ¿cuál sería la carga? No quiere decir que no podamos hacer cargas altas. Sí podríamos hacer cargas altas en el entrenamiento,
pero no siempre va a ser recomendable entrenar al fallo muscular. Una para prevenir lesiones, otra para prevenir sobreentrenamiento y por otro lado los estudios están demostrando que el estímulo medio y bajo a largo plazo es más sostenible que un estímulo súper intenso, súper pesado que sí nos va a dar un pico muy alto al principio, pero después por esos efectos de fatigar de tal manera al cuerpo puedo tener ahí efectos no benéficos o algo que yo no quiero en mi entrenamiento. Y aquí tenemos unos pequeños datos que nos comparte Marcelo, que ahí les dejo un poquito del nombre del licenciado que nos comparte esta gráfica de el estímulo, ¿vale? Vamos a revisar que el esfuerzo específico va a afectar el estado de equilibrio en el que estamos, genera esa fatiga a través del entrenamiento y posteriormente con la recuperación vamos a poder lograr la supercompensación y hacer un incremento en el rendimiento o en la capacidad de rendimiento de nuestros entrenos. Por eso era importante revisar esto de la progresión y que ese estímulo sí nos saque de nuestro balance, de nuestro equilibrio, pero que no sea tal que no me permita generar una recuperación a nivel importante. Y entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar ahora? En el ejemplo que tenemos de progresión en disminución de porcentaje de grasa, sobre todo para que puedas calcular perfectamente el entrenamiento y las series y las repeticiones, que sea como el cierre de los temas que hemos estado revisando. Esto cumpliendo también los factores necesarios para la hipertrofia y permitirle a tu cuerpo que se adapte a tener más masa muscular, así como a tener menos porcentaje de grasa y lograr a la larga tal vez hacer un metabolismo flexible, que si tú le das, por ejemplo, carbohidratos, enfoques tu entrenamiento al gasto de carbohidratos y se gasten los carbohidratos. Y que si tú por el otro lado quieres utilizar tejido graso, pues enfoques el entrenamiento al tejido graso y debido a estas adaptaciones realmente se utiliza el tejido graso para producir la energía que tu cuerpo necesita en un entrenamiento de resistencia de larga duración a intensidad moderada o baja. Y entonces por esta línea tenemos desde enero hasta octubre una persona que tal vez tiene 21% de grasa. En la parte de abajo, el último dígito que tenemos ahí, que es lo que sugiere que al principio del entrenamiento sí va a dar en ese mes, por ejemplo, considerando periodos de 4 semanas o hasta de 6 semanas, que es lo que también promueve como entrenamiento algunas pautas de la NSCA, por ejemplo, y también enfocadas al culturismo, trabajar en periodos de 6 semanas y algunos periodos hasta de 14 semanas, incluyendo su transición. Entonces vamos a ir viendo el avance por mes, que es lo que regularmente trabajamos en los gimnasios. Vamos a sugerir entonces que si en enero llega un entreno con 20% de grasa aproximadamente, le vamos a sugerir con base en el entrenamiento que la pérdida va a ser del 3% de grasa. Hacemos el cálculo y entonces va a tener ahora 18, por ejemplo. Y de ese 18 pues se va a ver disminuido esta pérdida de porcentaje de grasa y por eso estamos indicando 2.5, con lo que nos vamos a situar en 15.5 y ahora va a perder 2% y lo vamos a mantener hasta abril. Ya cuando se acerca al 11%, entonces ahí ya tenemos menos pérdida de porcentaje de grasa y conforme nos estamos acercando ahora a septiembre y octubre se va a ir viendo cada vez más reducido esta pérdida de porcentaje de grasa. Pero ¿para qué nos ayuda esto? Una, para hacer consciente a nuestro entreno de cómo va a ir avanzando esa estructura en su composición corporal, cómo se van a ir acentuando los músculos, cómo se va a ir definiendo la cintura, cómo va a ir subiendo la pompi, por ejemplo, en el caso de la ganancia muscular, a través de un plan de entrenamiento de un poco más de 6 meses. Y por otro lado, también podremos calcular en qué momento vamos a tener parte de nuestras metas finales como entrenamiento. Esto calculando nuestras series, nuestras repeticiones, la carga que le vamos a colocar para poder cumplir ahora sí con los factores necesarios para poder ganar masa muscular y en este caso para ir perdiendo tejido graso. ¿Y qué es lo que aseguramos con una progresión de este tipo? Que nuestro entreno no tenga rebote y que su cuerpo reconozca como un nuevo equilibrio, por ejemplo en mayo, el funcionar con 11% de grasa y que el hecho de tal vez 2-3 días tener ahí un extra, un pequeño pecadito enfocado a comer algo frito, por ejemplo, algo más de azúcar de la que necesita, etcétera, que no tenga esos estragos de almacenarla inmediatamente
y tener un rebote, porque su cuerpo ya reconoce también como un nuevo nivel de equilibrio ese porcentaje de grasa y esa masa muscular. Entonces todo esto enfocando a que combines series, repeticiones, cargas, pero ahora le des el tiempo necesario al cuerpo de tu entreno para adaptarse y los resultados sean permanentes, propiamente sustentables, que ya sea algo propio del cuerpo el estar funcionando con esa cantidad de masa y con ese porcentaje de grasa, y ya hacer una planeación más real, y también que tu entreno esté consciente que no por arte de magia va a lograr resultados, que va a ser importante que en esta línea del entrenamiento pues tenga estas adaptaciones de forma paulatina, que esa progresión se dé poco a poco y la pueda mantener por más tiempo. Igual vamos a considerar los factores de los que hemos estado charlando dentro de la progresión respecto de los factores indispensables para la hipertrofia, lo que habíamos comentado de la tensión mecánica a través de la carga que vamos a ejercer en nuestros músculos o en el de nuestro entreno, el estrés metabólico que está considerando como parte de cuánto tiempo bajo tensión vamos a tener a nuestro cuerpo, y por último el daño muscular que vamos a tratar de ejercer para poder ahora sí generar esta hipertrofia o esta adaptación. Con esto y con la sugerencia de progresión, esperemos que ya se pueda completar ahora sí un plan de entrenamiento, ya sea bajo techo, ahora que estamos en casa, o ya en el gimnasio jugando con pesos un poco más elevados y considerando estos factores necesarios para la hipertrofia más el tiempo que nos llevaría ir perdiendo porcentaje de grasa. Entonces ir ahora sí cubriendo nuestro entrenamiento sustentable y con metas alcanzables, sin desesperación, y logrando adherencia por parte de nuestros entrenos, y que no se desesperen a decir no obtengo resultados, no veo que suba el bíceps, no veo que suba la pompi, no veo la reducción de peso, también ubicándolos en que se adecúen a la composición corporal, que no se fíen nada más del peso, porque recordamos que el peso incluye todo y no nos dice si este peso es de tejido graso o es de tejido muscular. Entonces, con estos datos, ahora sí poder armar de mejor manera un plan de entrenamiento, sobre todo flexible de acuerdo a las condiciones que se puedan presentar durante el mismo y durante la ejecución de cada uno de los ejercicios. Con eso entonces vamos a cerrar nuestra clase de hoy. Recuerda que la puedes consultar en edenmx.com.mx, también en nuestro canal de YouTube, al que por ahí se pueden suscribir para tener acceso al resto de las clases y a otra información que se está compartiendo. Y nosotros nos seguimos viendo aquí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, a través de los canales de la escuela, de las redes sociales de la escuela, y también de los de cada uno de los docentes que ha estado aquí con nosotros participando en estas sesiones, en estos cursos sin costo para ti. Nos estamos viendo a través de las redes, y eso es todo por hoy. Soy Alfonso Israel y hasta nuestro siguiente encuentro. Bye bye.